Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Esto ustedes lo van a escribir, lo van a apuntar en su cuaderno de PFRH. Esta sesión de aprendizaje que lleva por título ¿Puedo pensar de un modo más creativo? ¿Puedo pensar de un modo más creativo? Esta sesión de aprendizaje pertenece a la unidad número 1 que lleva por título ¿Por qué actúo así? Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a desarrollar este tema, esta sesión de aprendizaje. ¿Puedo pensar de un modo más creativo? Adelante. Vamos a definir primero el concepto de pensar. ¿Qué significa pensar? Pues la palabra pensar tiene muchas acepciones. ¿Qué quiere decir acepciones? Quiere decir que tiene distintos significados relacionados unos con otros, con la palabra pensar. Vamos a ver, ¿de dónde viene la palabra pensar o cuál es el origen de la palabra pensar? Pensar viene del latín pensare, que significa pesar, calcular, pensar. Primera acepción de la palabra pensar o del concepto pensar. Pensar quiere decir formar o combinar ideas o juicios en la mente. Formar o combinar ideas o juicios en la mente. Segunda acepción de la palabra pensar. Examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. 3. Opinar algo acerca de una persona o cosa. Pensar es la acción de opinar algo acerca de una persona o cosa. Cuarta acepción de la palabra pensar. Tener la intención de hacer algo. Por ejemplo, cuando se dice, pienso ir de compras. O estoy pensando en cómo hacer la tarea. Entonces pensar también es tener la intención de hacer algo. Quinta sección de la palabra. Formar en la mente un juicio u opinión sobre algo. Formar en la mente un juicio u opinión sobre algo. Por ejemplo, he evaluado tal situación o tal persona y pienso que es una persona con muchas capacidades, muy buena y muy capaz. Entonces, ¿qué he hecho ahí? He pensado, he formado un juicio en la mente y una opinión sobre algo o sobre alguien. Sexta acepción de la palabra pensar, recordar o traer a la mente algo o a alguien. Eso también es pensar, recordar o traer a la mente algo o a alguien. Y séptima acepción de la palabra pensar, tener en consideración algo o a alguien al actuar. Tener en consideración algo o a alguien al actuar. Entonces, el pensar implica muchos procesos cognitivos, como combinar ideas, elaborar juicios, examinar una idea, un concepto o una cosa, opinar algo acerca de una persona, es decir, formar un juicio crítico, una opinión. También el pensar tiene que ver con la intencionalidad en hacer algo, etc. El pensar implica desarrollar muchos procesos cognitivos y articular y juntar capacidades y destrezas. Continuemos. Concepto de la palabra modo. Modo viene del latín modus. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Primera acepción, aspecto que ante el observador presenta una acción o un ser. Aspecto que ante el observador presenta una acción o un ser. Por ejemplo, estoy en modo aislamiento social. ¿Sí? Estoy en una acción. ¿Cuál es la acción? No salir de casa. Ese es un aspecto que ante el observador presenta una acción o un ser.
El modo también tiene que ver con el procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una acción. ¿Cuáles son los procedimientos para hacer una acción? Eso está relacionado con el modo de hacer las cosas. Tercera sección de la palabra modo. Tiene que ver también con la moderación o templanza en las acciones o palabras. El modo de hablar, el modo de reaccionar ante una situación. Muy exacerbado o muy moderado. El modo. 4. El modo también tiene que ver con la urbanidad y cortesía en el porte o trato. O sea, tiene que ver el modo con los modales. Quinta sección de la palabra modo. Forma variable pero siempre determinada que puede recibir un ser sin dejar de ser él mismo. Diferentes actuaciones de una misma persona o de un mismo ser. Y sexta acepción de la palabra modo es la forma especial que puede adoptar un fenómeno. Forma especial que puede adoptar un fenómeno. ¿Sí? Un fenómeno puede ser climático, en el caso de la naturaleza, o un fenómeno social o psicológico, el modo. Muy bien, continuemos. Significado de la palabra creativo. Creativo viene de la palabra crear, del latín creare. Cuando hablamos de creativo, quiere decir que posee o estimula la capacidad de creación, invención. La persona creativa o el modo de pensar creativo está relacionado con la capacidad de creación y la capacidad de invención, o sea, de inventar cosas. Capaz de crear algo. También la palabra creativo está relacionado con los profesionales encargados de la concepción de una campaña publicitaria, es decir, una estrategia para captar la atención de la gente, de las personas, a fin de presentarles una idea, a fin de venderles un objeto o a fin de venderles un servicio. Bien, aquí vemos una persona en una pizarra haciendo un esquema, ¿no?, que está representado por símbolos, ¿no?, signos. De esa manera está expresando unas ideas. A la derecha ustedes tienen otra persona que en el fondo, que está sentada pensando de modo creativo, y en el fondo, detrás de ella, tienen varios símbolos, dibujos también, ¿no? En el lado derecho de su pantalla ustedes ven colores, el arte. En el lado izquierdo ven signos, etcétera, que tienen que ver con invenciones, con construcción, con arquitectura. Quiere decir que pensar de modo creativo está relacionado no solamente con el color y con el arte, sino también con la solución de problemas y de necesidades. Y además de la creación de contenidos creativos. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué significa pensar de un modo creativo? ¿Qué significa pensar de un modo creativo? Significa formar o combinar ideas o juicios para solucionar un problema o necesidad, innovando en el procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una acción de modo creativo. Por ejemplo, la situación actual que estamos pasando nos demanda pensar de modo creativo, es decir, cómo innovar en nuestras formas de relacionarnos con los demás, cómo innovar en nuestras formas de comunicar y presentar ideas, tareas y proyectos, cómo innovar en el uso de las herramientas que tenemos al alcance de todos, que están en el Internet y que son parte de la tecnología o del uso de las TICs para la educación. ¿Qué significa pensar de un modo creativo? Significa realizar una acción de modo creativo ante esta situación que estamos experimentando. Ante la dificultad, ante los retos, tenemos que pensar de un modo creativo y adaptarnos a la nueva situación de vida que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque nuestra vida pasada ya no va a ser 100% igual. El mundo ha cambiado y va a seguir cambiando más. Entonces tenemos que adaptarnos de un modo creativo y pensar de un modo creativo esta nueva realidad presencial y esta nueva realidad virtual
de comunicación, de relación, de estudio y de trabajo. Continuemos. ¿Qué método es recomendable para pensar de modo creativo? ¿Qué método es recomendable para pensar de modo creativo? Existen muchos métodos para pensar de modo creativo. Yo te voy a sugerir uno que ya hemos visto el año pasado y ustedes han conocido y también han realizado un poquito de este método en los proyectos que desarrollamos para el Open Day. Muy bien, vamos a profundizar un poco más sobre este método que les enseñé el año pasado. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Recuerdan? ¿Ya lo recordaron? A ver qué método, que tenía 5 pasos. Hoy día te voy a hablar de un paso más, pero te lo presenté con 5 pasos. El método de el diseño de ideas. Para ser creativo, para pensar de un modo creativo, hay que empezar a diseñar ideas y luego materializar esas ideas. ¿Cómo se llamaba el método? El Design Thinking o diseño de ideas. Continuemos. Design Thinking, diseño de ideas. Bien, este método básicamente tiene 5 pasos. Yo le he agregado un paso más, que luego te voy a explicar. Pero inicialmente este método fue desarrollado por la Universidad de Stanford y se ha difundido a nivel mundial ya hace muchos años. El Design Thinking o diseño de ideas. La primera etapa de este método es empatizar. Empatizar quiere decir identificar a un grupo de usuarios que tiene una necesidad o un problema. Conocer el corazón de los usuarios, es decir, qué es lo que ellos necesitan y cuáles son sus necesidades más urgentes. Eso significa empatizar, identificarse con el usuario, conocerlo, indagar, preguntar, estar con ellos, dialogar, empatizar. Luego de empatizar pasas a la segunda etapa del proceso del diseño de ideas, que es definir. Definir quiere decir delimitar bien a cuál de todas sus necesidades te vas a abocar o por cuál de ellas vas a empezar o por una necesidad o por dos o por tres. ¿En cuál te vas a enfocar? En la necesidad más urgente. Por ahí vas a empezar. Entonces vas a delimitar cuál es tu campo de operación, cuál es tu campo de acción, a partir de dónde vas a idear. Entonces tienes que definir bien cuáles son tus parámetros, qué es lo que vas a solucionar o qué es lo que vas a enfocar. Eso es definir. Tercer paso es idear. Una vez que has empatizado, definido la necesidad del usuario y su problema, vas a idear opciones a través de una lluvia de ideas. ¿Qué opciones o qué antecedentes existen para abordar esa necesidad o ese problema? Eso significa idear. Y también vas a aportar innovaciones tuyas, obviamente. Vas a idear, vas a esquematizar, lo vas a escribir, lo vas a representar, lo vas a conversar en grupo, preferiblemente se trabaja en grupo, y vas a poner por escrito todas tus ideas y vas a elegir una de ellas o dos. Vas a empezar a trabajar con una o con dos. Luego de idear, vas al cuarto paso, que es prototipar. Es decir, tu idea la vas a materializar, la vas a aterrizar con un prototipo. El prototipo puede ser un objeto físico, material. El prototipo también puede ser un programa, un software. El prototipo también puede ser un servicio, un modo de relación. El prototipo también puede ser hacer plantillas o una estrategia o metodología para hacer tareas definido. Ese es tu prototipo. Una vez que haces el prototipo, lo vas a presentar al usuario, el que tiene la necesidad. Ese es el quinto paso, que es el testear tu prototipo. El prototipo es un modelo, ¿no? Y vas a testear a través de una encuesta, a través de la iteración o la prueba de tu prototipo, que puede ser un prototipo material, puede ser una estrategia, puede ser un protocolo, puede ser un software, puede ser unas plantillas, ¿sí? Para solucionar
un problema o atender una necesidad. Entonces el quinto paso es testear con el usuario. Y una vez que has testeado y ves que tu prototipo ha sido validado y funciona, luego pasas a la implementación, es decir, a la generalización de tu idea, que está ya materializada y se puede usar por distintos usuarios que tienen la necesidad que tú identificaste. Eso es implementar. Entonces, el diseño de ideas tiene 5 pasos más 1. Los primeros 5 pasos es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y por último, implementar. A su vez, estos pasos también pueden agruparse. Por ejemplo, empatizar y definir puede agruparse en el conjunto comprender. Comprender a los usuarios, comprender sus necesidades y sus problemas y definir qué es lo que tú vas a solucionar, delimitar cuáles son tus parámetros, a dónde te vas a enfocar para solucionar el problema o atender una necesidad. El segundo grupo puede ser el explorar, que es cuando tú pasas a idear y a prototipar. Idear y prototipar, vas a explorar antecedentes, ejemplos, ideas relacionadas, ¿no? Y vas a explorar en ti mismo, en ti misma, en el grupo, las propuestas que ustedes tienen para realizar el proyecto. Y el tercer grupo puedes agrupar el testear y el implementar, que ya es el paso para materializar tu idea. Muy bien, esto es un método, estimados estudiantes, que ustedes lo tienen que practicar y les voy a pedir de tarea también que implementen y practiquen este método. Tienes que anotar todos los contenidos de este video en el cuaderno, además resolver la ficha de aplicación y revisar las indicaciones que tenemos en la agenda virtual, porque ahí están también las tareas complementarias. Muy bien, sigamos. Entonces, el Design Thinking o diseño de ideas busca atender una necesidad o solucionar un problema. El problema o necesidad puede ser educativo, puede ser de realizar una tarea de un proyecto o de cómo enviar las tareas. ¿Sí? Por ejemplo. O por ejemplo puede ser ideas de nuevos trabajos. ¿Sí? O cómo mejorar el aislamiento social. O qué hacer en casa durante el aislamiento social. Entonces, ¿cómo funciona el Design Thinking? Repito, empatizar es ponerse en el lugar del usuario o cliente y conocer su verdadero problema. Número 2, definir, recopilar la información más importante y además identificar el problema. Número 3, idear. Todo el equipo aporta ideas para llegar a una solución. Eso quiere decir que este método preferiblemente se trabaja de modo grupal o de manera grupal. Se pueden comunicar a través del internet si en caso deciden hacerlo en grupo, que sean grupos de 2 o de 3, no más. Cuarto paso, prototipar o realizar prototipos, seleccionar la idea más indicada y aterrizarla y materializarla a través de prototipos. Quinto paso, testear o el test, es decir, iterar, probar la solución planteada y evaluada con los usuarios, con los que necesitan la solución. Entonces, las características del Design Thinking es que utiliza el pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es el pensamiento que se sale muchas veces fuera de la caja, es decir, fuera de los parámetros establecidos para ver otras opciones o para mirar de otra manera o desde otro enfoque o desde otro punto un problema. Salir fuera de la caja, el pensamiento divergente. Tomar un camino o un plan B o una tercera opción diferente a la acostumbrada. ¿Qué otra característica tiene el Design Thinking? Modifica para obtener resultados óptimos. Es decir, si siempre haces lo mismo y no te da buenos resultados, entonces tienes que modificar esa manera de obtener tus resultados. Otra característica del Design Thinking o diseño de ideas es que genera lluvia de ideas. Es decir, que todas las ideas son bienvenidas, todas las ideas son buenas, todas las ideas
ayudan a solucionar el problema. Y además, otra característica del Design Thinking es que se trabaja en equipo, es decir, los aprendizajes se potencian. 2 cabezas o 3 cerebros piensan mejor que uno. 3 pueden trabajar y producir más que una sola persona. Eso es el trabajo en grupo a través del método del Design Thinking o diseño de ideas. Entonces, estimados estudiantes, no se olviden de revisar la agenda para ver las indicaciones complementarias. Te dejo con un pensamiento para todos. Sí se puede pensar de un modo más creativo. Los cambios nos exigen aprender, innovar, crear, adaptarnos e interrelacionarnos de manera presencial y virtual. Esa es la clave con la cual los seres humanos sobrevivimos, salimos adelante y nos adaptamos a nuevas situaciones. Deseo que a todos les vaya muy bien, ánimo, mucha fuerza, todos juntos saldremos adelante. Juntos somos mejores y somos más fuertes. La colaboración es lo principal. Ánimo para hacer las tareas, revisa las indicaciones en la agenda. Pronto nos veremos de manera presencial o virtual y seguiremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto, estudiantes. Hasta luego. Chao.